Muy bien, buenas tardes. Bueno, en el marco del Instituto de Derecho Federal, el doctor Nazareno Abel Bravo expondrá sobre el tema niños privados de libertad, la cárcel en los niños, compromisos internacionales versus realidad. El doctor Bravo es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en Derecho Penal, es un profesional del derecho con una amplia trayectoria, litiga en los fueros de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Chaco y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, terminada esta presentación, vamos a escuchar al doctor Bravo. Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Verdaderamente lo que siempre te digo, un gusto estar charlando con ustedes y bueno, esta vez abordando la temática de un tema harto difícil, no solo que es complicado, sino que también hasta hiere sentimientos de todo humano. Tenemos que ubicarnos en la situación que padece una mujer, una madre privada de su libertad y bueno, que se encuentra embarazada o ha tenido a un niño, y en la cual la pregunta cae lógica, si el niño también se encuentra privado de su libertad. Como se diría de forma vulgar, si esa pena o esa prisión preventiva que recae sobre la madre también arrastra a una criatura, a un chico, a un niño, a una niña. La exposición va a ser sobre todo apuntando más que nada a tender a buscar una solución, pero antes tengo que hacer una probable solución, ¿no? Pero antes tener que hacer un reconto tanto de legislación como de fallos, como de situaciones que se están dando en nuestra nación y también en la provincia de Santa Fe. A lo mejor hasta resulta tedioso, pero bueno, las trataré de enumerar por arriba, hecha la descripción de la situación en donde se encuentra el marco en donde debo exponer. Nuestra legislación positiva argentina tiene unos artículos muy escuetos, por cierto, pero prevé la particularidad situación de una madre, de una mujer que tiene un niño a su lado en prisión. Tanto el artículo 195 como el 196 de la Ley de Ejecución Penal 24660, que también se aplica a toda mujer que tenga medida cautelar coercitiva de prisión preventiva, establece en su artículo 195 que la interna podrá retener, es la palabra que utiliza, consigo a sus hijos menores de 4 años, cuando se encuentre justificado. Además, se podrá organizar un jardín maternal a cargo de personal calificado. El artículo 196 de la Ley de Ejecución Penal 24660 luego sostiene que al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no estuviera en condiciones de hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda. En este caso, lo que vemos es una ley de la década del 90. Es como que pareciera ser que el articulado, lo normativo, intenta establecer en cabeza de la madre dicha decisión, de que puede o no tener a su hijo consigo en la unidad carcelaria. Luego aparecieron el artículo 10 del Código Penal y a posterior también en la modificación en la Ley de Ejecución, el artículo 32, ya eso es cuando se solicita un arresto domiciliario, también en el 314 del Código Procesal Penal de la Nación. Solicitando un arresto domiciliario en base a contar tener la madre un niño menor de 5 años. Ya hemos hablado alguna vez sobre este artículo que lamentablemente la mayoría de los jueces en Argentina lo aplican a rajatabla y las fiscalías lo pretenden usar a rajatabla.
5 años y un día ya no entraría en las previsiones normativas del artículo 10 del Código Penal, 32 de la Ley de Ejecución Penal. Y comienzan a batallar de forma procesal las defensas en ese sentido, tratando de explicar que no existe diferencia alguna entre un niño menor de 5 años con un niño de 5 años un día, 6 años, 7, 8. Es un niño, sigue siendo un niño y quiere estar al lado de su madre. En España, por ejemplo, legislación comparada, las mujeres pueden tener a sus hijos en prisión hasta los 3 años de edad. Y en Italia la convivencia de los niños con sus madres presas se puede dar, pero en establecimientos de régimen atenuado. En ese caso, Italia, la ley número 62 del 21 de abril del 2011 estableció justamente que la madre es lo que nosotros tratamos de adaptar a esa situación nombrándole pabellón de madre. Bueno, en Italia esto tiene que ser en un pabellón totalmente apartado del pabellón de la población carcelaria común o el resto de la población carcelaria. La convivencia de los niños en prisión junto a sus madres permite preservar el vínculo materno-filial, en lo que establecía la exposición de motivos del artículo 195 y 196 de la Ley de Ejecución Penal, pero se olvidó de prever que la exposición de los menores a un lugar inadecuado para su crecimiento y desarrollo justamente sería una cárcel, ¿no? Eso se olvidó, esa parte sociológica, axiológica, la exposición de motivos al discutir este artículo 195 y artículo 196 de la Ley de Ejecución Penal, que de hecho fue aprobada de un plumazo, no hubo reparos, no hubo rechazos. Tampoco el artículo 195 contiene alguna previsión acerca del procedimiento en el cual se va a permitir a la madre estar con su niño. No establece si tiene que intervenir un juez de menores, un juez de familia, un juez en lo civil, algún que otro organismo provincial, dependiente del Poder Ejecutivo. No establece. Tal vez lo deja sujeto a lo que el árbitro determine o lo que establezcan las provincias por medio de su legislación procesal correspondiente. La ley obviamente no contempla para nada estos artículos las medidas o servicios específicos para atender las especiales necesidades que genera el ejercicio de la maternidad tras las rejas. En general, el trato a las mujeres con hijos en prisión es igual al trato del resto de la población femenina, lo que coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la mujer y al niño. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, se ha hecho eco de esto desde un primer momento, si bien desde hace 20, 25 años atrás ha profundizado esta temática, pero desde un primer momento ha recibido estudios, se ha encargado de que sus comisiones y luego las convenciones plasmen artículos o reglas para que en realidad tratemos de no prisionizar a una mujer madre de un niño o en estado de embarazo. Tratados de derechos humanos, referiré a algunos, no voy a enumerar taxativamente los cuales se dedican a esta situación, pero, por ejemplo, ya en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 7, ya establecía que toda mujer en estado de gravidez y en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayudas especiales. Y recientemente, más cerca en el tiempo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosa Convención de Belén do Pará, de 1994, ya nos está dando una punta de ariete, justamente de que separar al niño de su madre sin ningún tipo de justificación al respecto, luego de un debido proceso, sería también una violencia contra la mujer.
Esto, ¿por qué me adelanto en decirlo? Porque más adelante referiré a situaciones puntuales, porque una vez que el niño cumpla 4 o 5 años, se crean mecanismos dentro del servicio penitenciario que intentan separar, y de hecho lo han realizado, al niño de su madre. Esto es doloroso tanto para el niño como para su madre, causando perjuicios psicológicos que serán irreparables a futuro en la psiquis de dicho niño cuando sea adulto. El artículo 23 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron también, de 1955, también se habían hecho eco de esta situación, que refería justamente: en los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento carcelario, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. Esto fue regulado así justamente porque en antiguos años, en antigua data, se hacía esta práctica. Un niño que nacía en una unidad carcelaria era colocado justamente, nacido en la unidad penitenciaria número tanto, número X de la ciudad X. Luego aparecieron más cerca en el tiempo, las reglas de Bangkok. Son reglas de la ONU también. Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Establecía justamente en el apartado específico del 48 al 52, reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel, que toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés superior del niño. Aquí comienza a tallar el famoso axioma o principio de interés superior del niño, que tanto lo vemos quienes también realizamos y practicamos el derecho de familia. Y que ese mismo interés superior debe presidir las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre. Esta es la regla 52. En caso de separación, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, cuando ellos redundan en el interés superior de estos y sin afectar el orden público. Regla 64, aquí hace hincapié en lo que estábamos hablando de forma reciente, que cuando sea posible y apropiado, se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y a las mujeres que tengan niños a cargo. Y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento, o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño. Este es el axioma en que debe, o principio que debe fijarse todo juez, inclusive en lo penal: el interés superior del niño. De hecho, fallos hay y existen en donde se dice que la prisión domiciliaria por tener una madre, un niño, es un derecho del niño y no tanto de la mujer, pero bueno, son visiones que llevan a un mismo resultado, que justamente el niño no sea criado en un ámbito carcelario o que el niño no tenga la falta de su madre. La Declaración de los Derechos del Niño también, en su principio sexto, establece que los niños deben crecer al amparo de sus padres siempre que sea posible. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, establece que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial. Aquí estamos hablando ya de debido proceso. Las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del niño. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2013, hace poco, hace 9 años, la famosa causa Fernández Ana María, causa número 17.156. Lo interesante de este fallo es el dictamen del Procurador de la Nación, en donde dice y sostiene que crecer en una prisión para adultos no puede constituir de ningún modo el mejor entorno para el desarrollo de un niño, e incluso puede ocasionarles graves perjuicios.
Por su lado, el mantenimiento del vínculo materno-filial es esencial en los primeros años de vida para el desarrollo psicofísico y emocional de las niñas y niños. Bueno, el alojamiento del niño en prisión, según este dictamen, es una alternativa solo para casos excepcionales, con el fin de evitar la disolución del vínculo materno-filial. De este dictamen se hizo eco la Corte Suprema y justamente entendió que debía estar Fernández cuando el niño esté en un establecimiento carcelario con todas las atenciones que requiere un niño, y también que correspondía a posteriori, si es solicitado y es pedido, el tema de la prisión domiciliaria en base al interés superior del niño. Paso un poco a las estadísticas para ir adelantándome. Por ejemplo, solo para tener dimensión ya en el año, estas cuestiones de mujeres encarceladas y madres, a la vez va creciendo. Ya en el 2015 existían en la población carcelaria de Argentina un total de 2.963 mujeres, casi 3.000 mujeres, que estaban en situación de privación de la libertad, y 140 de ellas tenían hijos. Constituían el 5% de las mujeres presas. Hoy esa cifra se ha duplicado. En menos de 10 años se ha duplicado. En las unidades carcelarias de la provincia de Santa Fe, esto ha sido una investigación que he hecho en el día de ayer y el día de hoy. Por ejemplo, en la unidad carcelaria número 5 de Rosario, hoy, al día de la fecha, cuenta con 9 madres con 11 menores. 9 madres con 11 menores y 6 mujeres embarazadas. Y la unidad carcelaria número 4 de Santa Fe cuenta con 3 madres con 3 menores y una mujer embarazada. En un trabajo que he leído de Hermán Tejeda, se preguntaba acaso lo que nos preguntamos todos, si es la cárcel, acaso es un ámbito hostil para la madre, ¿cuánto no va a ser tanto para el chico? ¿Acaso no trasciende la pena de la madre al niño, convirtiéndolo así en un recluso más? Es indudable que sí, es indudable que sí. Las condiciones de la penitenciaría en nuestro país no son aptas para garantizar el pleno crecimiento del menor de edad. La violencia y el encierro en el pabellón hacen que el niño internalice las conductas que ve, que escucha. Son comunes los padecimientos consecuentes de un insuficiente servicio de salud también, que se le puede llegar a brindar a un chico. Ustedes saben que no existe ninguna cárcel del país que brinde, que tenga, para mujeres, que tenga guardia pediátrica, por ejemplo. Es más, hasta dudo que tenga guardias de médico clínico. Sabemos que los médicos clínicos no están todos los días en las cárceles de nuestro país, y en nuestra provincia eso es una realidad. Los abogados que se dedican a hacer peticiones a las unidades carcelarias para que los defendidos sean atendidos por un médico son casi de todos los días dichas peticiones. La Defensoría General de la Nación explica de una forma gráfica la realidad que estamos hablando. Es un hecho que las cárceles no fueron diseñadas para los niños, constituyendo un obstáculo para su desarrollo. Los bebés terminan asumiendo que el encierro es la única forma de vida. Por ende, adoptan estos chicos los códigos que se manejan en una prisión. Es lo que llaman el niño institucionalizado. Son sometidos diariamente a las reglas y rutinas propias de los penales. Esto es un informe: Mujeres privadas de la libertad, limitaciones al encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijas menores de edad, de la Defensoría General de la Nación, del año 2009. También el Servicio Penitenciario y el Centro de Estudios Legales y Sociales han hecho mucho hincapié, muchos estudios, muchas investigaciones sobre este tópico. Las cárceles no son ni sanas ni limpias, y que esta situación tiene mayores consecuencias en uno de los colectivos sociales más vulnerables de la sociedad, como es el de las madres embarazadas o con hijos menores de edad. Las prisiones de mujeres del Servicio Penitenciario Federal revelan graves deterioros de las condiciones edilicias, esto en todo el país,
por falta de mantenimiento adecuado. Se ha destacado particularmente un menoscabo de los presupuestos básicos de seguridad e higiene, falta de baños en un buen estado, baños en donde tienen que ir los niños también, carencia de pabellones limpios y lo suficientemente espaciosos para una armoniosa convivencia. Bueno, habla también sobre este informe sobre la precariedad y el respeto y falta de intimidad en las duchas, a donde también tienen que concurrir los niños. Una pésima recirculación del aire en los espacios carcelarios que afectan también a los niños, teniendo estos enfermedades respiratorias, ni qué hablar del suministro, de la existencia o no del suministro de agua caliente. Los niños en prisión, dice el informe que ha establecido el Centro de Estudios Legales y Sociales, los niños en prisión deben enfrentar las mismas dificultades que sus madres en cuanto al acceso a derechos en materia de educación, salud, higiene y alimentación, vínculos con el exterior, entre otros. La vida en prisión de las mujeres que conviven con sus hijos menores de 4 años se caracteriza por la constante preocupación acerca de las necesidades insatisfechas de sus hijos. Estas mujeres están más preocupadas por la higiene del lugar de alojamiento, las plagas persistentes, cucarachas, ratas, piojos, pulgas, las condiciones materiales, espacios no aptos para los niños, sin juegos con elementos riesgosos, conexiones eléctricas inseguras, falta de medidas de prevención de incendios, la alimentación que reciben para sus hijos, la atención a la salud, la ausencia de guardia pediátrica permanente, de la cual hicimos referencia, los reiterados episodios de enfermedades respiratorias, que también hicimos referencia. Este informe es del año 2011, también ha hecho un informe parecido la Defensoría General de la Nación, y ha llegado prácticamente a las mismas conclusiones. También establecen, por ejemplo, que los establecimientos penitenciarios donde se alojan las mujeres con sus hijos menores de 4 años de edad no se distinguen ediliciamente del resto de las cárceles. Por todos lados hay barrotes, suelen estar alejadas de los núcleos urbanos, hay perímetros de seguridad custodiados por una guardia armada. Por lo tanto, el chico no solamente internaliza conductas de diferentes personas que habitan estos pabellones, sino que también se cría en un ambiente que, sin lugar a dudas, será dificultoso para el desarrollo de su total potencialidad a futuro. Establece, por ejemplo, que si un magistrado determina que una madre única encargada del cuidado del menor debe afrontar la pena privativa de la libertad, no puede dejar de considerar el parámetro fundamental, este magistrado, en base a todo lo ya dicho, de que tiene que tener el norte, el principio, el axioma, de que está en juego el interés superior del niño. Por eso, las convenciones de derechos humanos ya referidas establecen, justamente le ponen en cabeza al juez, no tanto que decida a la madre, sino que el juez decida y que diga y establezca. El juez tiene que mirar a la hora de si va a condenar a una mujer a una pena efectiva de prisión o impone una medida coercitiva de prisión preventiva sobre la misma, que exista la posibilidad de que la misma no sea dentro de un régimen carcelario, pero que analice y tenga en cuenta que el interés superior del niño lleve a evaluar todas esas posibilidades. Siempre y cuando no haya, por ejemplo, no haya un peligro para el chico por parte de la madre, podrá el juez evaluar que esta sea cumplimentada, esta pena sea cumplimentada en el ámbito del hogar. Estos informes también reflejan que muchas veces la madre que tiene un niño en cárcel no es la madre de ese solo hijo, también tiene otros chicos de mayor edad, pero menores al fin, niños al fin, que la están esperando en la casa.
y que obviamente se necesita una mirada, una visión que va más allá del derecho penal y procesal penal. Es una mirada que engloba la Convención, a los tratados de derechos humanos, Convención de los Derechos del Niño, de erradicar todo tipo de violencia hacia los niños y hacia las mujeres, y ver la posibilidad que el juez, contando con todos los mecanismos que hoy puede administrar y controlar a una persona desde un seguimiento electrónico, por ejemplo, pero eso lo diré más adelante, ver la posibilidad de que la mujer esté con sus hijos en su casa y en su hogar. Lo más traumático de todo esto, como ya lo había adelantado, es la separación de los niños de su madre, porque al cumplir 4 años estos, se aplican reglamentos internos, en la cual ya comienzan a lucubrarse, ya comienza el andamiaje de decir, bueno, este chico de 4 años tiene que salir, esta nena de 4 años tiene que salir del ámbito penitenciario y por lo tanto vamos a ver a quién se lo damos. Debe haber una abuela, debe haber una tía, debe haber una madrina, debe haber un padre, debe haber una hermana mayor, bueno, pero tiene que ser separado de la madre. Aquí viene el problema, nadie pensó en el interés superior del niño y tampoco nadie pensó, como es la nueva corriente jurídico-filosófica, de erradicar la violencia contra la mujer. Digo nueva en este aspecto, porque si bien lo que se viene batallando en derecho contra las mujeres, en este aspecto en particular de las mujeres en prisiones, es recién un ámbito que se está desarrollando como violencia contra la mujer. Recién es un aspecto o mirada que se está estableciendo de dicha forma. ¿Qué sucede aquí? Si separamos al niño o niña de su madre, lógicamente eso será un trastorno en la vida y en la psiquis del chico. De difícil reparación ulterior, cuando no, va a ser algo que lo va a llevar por dentro toda su vida, más allá de todas las conductas internalizadas. Entonces, y para la madre también es un trastorno. Resulta un trastorno porque después de tenerlo al niño todos los días, a la niña todos los días, de la noche a la mañana no va a poder contar con su hijo o hija todos los días. Y lo verá solamente una vez al mes, cuando a veces son 2 o 3 veces al mes, dependiendo del sistema de régimen de visitas que prevea la unidad carcelaria. Hay una alternativa, obviamente, ya lo he adelantado, y es hacia donde quieren ir los tratados de derechos humanos, a que el juez y también los representantes del Ministerio Público Fiscal o de la acusación vayan viendo la posibilidad de que la regla sea de que la pena privativa de la libertad de una madre con su hijo sea en su hogar. Y ese es el paradigma que hay que ir instaurando y cambiar el viejo paradigma. Eso es lo que quieren reflejar los tratados de derechos humanos de forma reciente, como son las reglas de Bangkok, las reglas de Tokio también. Entonces, si vamos a ese paradigma, o por lo menos comenzamos a pensar en ese paradigma, tenemos que tener en claro que no podemos andar viendo o haciendo ensayos en plena audiencia de pedido de prisión domiciliaria de una madre que tiene un hijo menor. Hablemos de un niño, no importa la edad que sea de un niño, tiene que partir a veces, la mayoría de las veces, del pedido que haga un defensor, pero tiene que pasar por el tamiz y muchas veces de la negativa que realiza el ministerio, el representante del Ministerio Público Fiscal, quedando en cabeza del juez la posibilidad de decidir o no si otorga la prisión domiciliaria, pero con el norte y el paradigma de que si el chico tiene, o el niño o la niña tiene más de 5 años, no otorgo la prisión domiciliaria, y si tiene menos de 5 años, le otorgo la prisión domiciliaria a la madre. Esto es lo que hay que cambiar.
Esta visión es la que hay que cambiar. Y esto es lo que tienden los tratados de derechos humanos al respecto. Yo he hablado con muchos colegas y necesitamos indudablemente de que exista un protocolo de actuación judicial fiscal y que sea ello plasmado en un articulado de un Código Procesal Penal. Entonces el juez se fije y que, además de evaluar, obviamente, las cuestiones de peligrosidad procesal, entorpecimiento probatorio, peligro de fuga, expectativa de la pena que puede recaer sobre la persona imputada o que ya es una persona condenada con prisión efectiva, bueno, que esté la posibilidad del articulado, un régimen en el que el juez se valga y que no estemos ensayando qué podemos aplicar de aquí o de allá, sino que el juez diga y establezca en base al principio del interés superior del niño y por artículo tanto de nuestro código, doy la prisión domiciliaria a la madre de su hijo, junto con su hijo de 8 años, 9 años, 10 años, dado que puedo contar con una situación de seguimiento de dicha imputada o condenada. Cómo ser, y ahí agregamos justamente todos los mecanismos de control que existen y con los que cuentan tanto la justicia federal como las justicias de provincia. Por ejemplo, y empecemos, una pulsera electrónica, la cual permite geolocalizar a la persona, un seguimiento electrónico, es justamente lo que se está pidiendo. Controles que le puedan realizar tanto la comisaría cercana al domicilio de la madre que tiene prisión domiciliaria, como así también se puede crear un cuerpo que realice, del servicio penitenciario, que realice ese relevamiento para ver si la madre cumple con la prisión domiciliaria, llamadas de geolocalización a un celular que deba brindar la persona que solicita la prisión domiciliaria, brindando un celular y que ese teléfono celular sea geolocalizado al momento en que le hagan una llamada para saber si la madre se encuentra en la casa. Seguimientos también con respecto al chico, si el chico concurre a la escuela, si el chico tiene todas las vacunas, si el chico va al pediatra, controles médicos. Todas esas cuestiones deben estar plasmadas ya en un código procesal penal del siglo XXI acorde a nuestra realidad tecnológica. No podemos esperar que el juez vea qué puedo aplicar de aquí y de allá para que un niño no esté en situación de prisión. Por último, y esto no dejo de celebrarlo, una noticia que encontré en el diario digital Telam Digital del 21 de marzo del 2021, explico la situación. El anterior gobierno bonaerense de la gobernadora Vidal había creado un decreto por el cual, de manera automática, al cumplir 4 años, los chicos que estaban en régimen con su madre de prisión, porque también el chico está en prisión, debía ser separado de ella y ser ubicado con un familiar o entregado a una institución o en adopción. Este decreto, que para mí me parece una barrabasada jurídica, fue implementado durante más de 2 años, casi 3. Este decreto era un día para que se den cuenta de la situación, era que el chico o la niña cumpla 4 años y al otro día se producía la separación del mismo hacia su madre. Es cierto, venían hablando a ver a quién podemos entregar y todo lo demás, le iban avisando de esto a la madre, pero la situación era extremadamente dolorosa para ambos. Claro, una autoridad administrativa resolvía esta situación
y entregaba al niño a una tía, a una hermana, y era de aplicación sin pasar por el tamiz del proceso judicial de ejecución de pena. Por suerte, otras autoridades han asumido en la provincia de Buenos Aires con respecto al tema de seguimiento de la ejecución de la pena y han derogado este decreto, viendo la posibilidad justamente de que primero un juez tenga que ver y tenga que pasar ese tamiz y decir, existe la posibilidad de que la madre esté en su casa con este niño o niña de 4 años. Eso es lo que se buscaba. Y en todo caso, luego de la decisión de ese juez, tras analizar el caso en concreto, recién dar intervención a un organismo provincial para que decida en consecuencia entregarle el niño o la niña al progenitor, a un abuelo o abuela o hermana o familiar cercano, o cuando no, en adopción. Creo que ese es el norte y estoy convencido de que justamente la pena de ejecución efectiva en madres de niños, debe ser vista y focalizada y además plasmada en un código procesal penal desde la óptica del interés superior del niño y de no ejercer violencia contra la mujer, y que por lo tanto soy de la idea y soy conteste con el principio de que toda mujer madre de un niño, sea la edad que fuese, debe esta cumplir la pena efectiva que le fuera impuesta en su hogar, con todos los controles habidos y por haber que nos depara el siglo por el cual estamos transitando. Llegó el momento de que también esto sea visualizado, hasta incluso por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Y ello debe ser así, y ese debe ser el norte. Y no permitir que cualquier organismo interno, administrativo, decida la suerte de los chicos, de los niños y niñas, tal cual y como fuese animales, sabiendo justamente que no lo son. Agradezco a todos por haberme escuchado, espero no haya sido tan largo mi exposición. Había mucho más, pero me gustó compartir todo esto con ustedes y ojalá estos cambios que venimos charlando en algún momento se produzcan, tanto para bien de las madres como para bien y sobre todo de los niños y niñas que se encuentran en prisión cumpliendo medida privativa de la libertad. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay dudas o consultas y si no podemos abrir a debate, no sé qué te parece, Nazareno. Como quieran, como quieran. Yo traté de ser lo más sintético posible, dado que sí, vos quedaron diste muchas cosas más en el solución. tintero, así que por ahí las puedo decir en el debate o cuando se consulte algo. Buenísimo. Dame un segundo. Vos diste una solución, ahora planteo. Digamos, lo fundamental es, que yo tomé nota, por supuesto, es, digamos, todo en base del interés superior del niño y la no violencia contra la mujer. O sea, tomar ese tipo de medidas en base a esos derechos constitucionales, digamos, emanado de la ONU y de todas las convenciones vigentes. Yo te pregunto, yo lo pensé, es un argumento, o sea, no lo tomes, yo estoy diciendo el abogado del diablo acá. No verían
no se verían beneficiadas las mujeres que tienen hijos respecto de las otras al momento de cumplir una condena al hacerse de esta manera, y sería una vía de escape, digamos, que morigera el estado de prisión. O sea, no me quiero exceder ni para un lado, o sea, trato de ser objetivo. ¿No lo verían como una forma o, digamos, cómo se concilia con la sociología de la aplicación de una pena? O sea, a eso voy. Es bastante profundo lo que te pregunto. Sí, sí, a ver, indudablemente tenemos que tener en cuenta de que si nos paramos en una vereda u otra, lo vamos a ver al vaso medio lleno o medio vacío. Esto, para eso es el debate y es una cuestión jurídica que amerita 1.000.000 de visualizaciones al respecto. ¿Es un beneficio si nos paramos desde una vereda? Y sí, te diré que sí. Ahora, también, si me paro en la otra, digo, no se trataría de un beneficio, sino que es un derecho del niño y que es el derecho que tiene de querer estar con su madre y de que la madre no sea separada de su hijo. Incluso mi visión es corta, porque no estoy incluyendo a los niños o niñas que no tienen madre, pero sí tienen padre y que están en prisión. De cualquier manera, si tener un hijo representaría un escape, entre comillas, ¿no?, al régimen de prionización, prisionización es la palabra en realidad. El escape no estaría dado en el sentido de decir, bueno, no estoy siempre en la unidad carcelaria, pero me están controlando todo el tiempo en mi casa. Los organismos de controles, y yo creo que aquí el servicio penitenciario, tanto federal como de provincia, podrían encargar también alguna especie de cuerpo al respecto y no dejar esto en manos del patronato de liberados, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en el cual esos controles sean constantes. Yo no me imagino verdaderamente que una mujer que es enviada a cumplir una pena efectiva de prisión domiciliaria, en estado de domiciliario, jamás sea controlada. De hecho, sabemos bien por los asistidos y asistidas que hemos tenido en diferentes situaciones, pero siempre, digamos, que le han otorgado prisión domiciliaria, los controles han sido constantes, más si tienen el circuito de geolocalización, el aparato, la pulsera o tobillera electrónica, la famosa tobillera electrónica. Saben bien, por ejemplo, que cada vez que iban, por ejemplo, salían a la vereda a querer comprar en el kiosco al lado una gaseosa o lo que sea, suena el aparato, porque el aparato tiene una cierta distancia en la cual no puede alejarse de un panel central que se lo instalan en la casa. Entonces, ahí nomás se produce el llamado del servicio de control de personas bajo vigilancia electrónica, y ahí nomás se están informando al juez y enseguida aparece el decreto de que el abogado defensor o el Servicio Público de la Defensa informe qué pasó tal día en el cual se ha informado que la persona se alejó de su casa, bajo apercibimiento de hacer decaer el beneficio, dicen los decretos, siempre sobre todo los que hacemos federal, siempre nos mandan ese decreto. Entonces, y muchas veces se le ha hecho decaer ese beneficio. Entonces, creo que el control está, que había que profundizarlo y mejorarlo, sí, claro que sí, pero el control está, y para la persona que soporta esos controles va a preferir 1000 veces, obviamente, que sean esos controles, pero en su casa, y no estar en una unidad carcelaria. Yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Nuestro país, la República Argentina, y vos lo sabés bien,
Juan, tiene superpoblación carcelaria en todos los ámbitos. Ya lo está teniendo en las cárceles de mujeres. Si una cárcel es para 1000 internos, hoy esa cárcel, vamos y preguntamos, y seguramente tendrá 2000. La superpoblación carcelaria no es propia de Argentina, sino que es de toda América Latina, te diré. Entonces, lo único que estamos haciendo es que también las cárceles de mujeres lleguen a la superpoblación carcelaria, cuando podemos evitar esto también. También, no es solo desde ese aspecto de evitar la superpoblación carcelaria, sino también desde el aspecto de poder educar a un hijo dentro de un mejor ambiente que desde una cárcel. Por eso, yo creo que la vara con la que hay que medir siempre es decir, bueno, si vos me decís, ¿es un escape a la unidad carcelaria? Sí, si lo vemos desde una vereda, sí, desde un determinado punto de vista, claro que sí. Desde cierto valor axiológico, claro que sí. Pero también es una posibilidad que nos representa como régimen resocialización de la condena. También podemos aferrarnos y agarrarnos de eso y decir que dentro de esa resocialización y de ese principio de que justamente la condena no es para castigo, sino para resocializarse, también está la de decir, bueno, me estoy formando, resocializando dentro de mi casa con todos los controles, pero es una posibilidad que me brinda el Estado en beneficio de mi hijo. Creo que ese sería el norte, como para tratar, con todos los controles, obviamente. No, si no, estaríamos creando sujetos que ya son clientes del sistema penitenciario, hablo por los menores de edad, claro, que ya han convivido en ese tipo de regímenes. O sea, eso, no. Si vos querés combatirlo, eso, justamente Mirá, tenés que dar el ejemplo. te cuento lo siguiente de un caso que me ha pasado en la vieja unidad carcelaria número 5 de Rosario, ahí, Ingeniero Teddy, Sí. que era un edificio desastroso, literal, se caían los techos, esto es literal. No, se veían las paredes desnudas, las vigas y todo. Las filtraciones de los baños y las cloacas, se sentía el olor desde que vos subías la escalera. Creo que todos hemos ido alguna vez a esa vieja cárcel de mujeres de ahí de calle Ingeniero Teddy, que hoy está siendo una zona carísima, fantástica, o sea, lo que son los contratos de los tiempos y lo socioeconómico. Yo tenía una defendida por la cual me contrata ya con un niño de 2 años y por el cual tenía cierta enemistad con otras reclusas y más allá que estaba en el pabellón de madres, que en realidad era un claustro de madres, era una habitación de madres, no era un pabellón, era una habitación de madres donde había 2 madres en ese entonces, por el cual otras reclusas se habían logrado pasarse de patio y atacar con un cuchillo a la madre, y en un momento dado una de ellas toma al niño y con una faca amenazaba a mi clienta para que le otorgue no sé qué cuestión. Todo eso después se hizo un sumario, hubo causa penal y todo demás, pero el momento ingrato que le tocó pasar a mi asistida, y peor al niño de mi asistida, donde tuvo un elemento punzocortante, una faca en el cuchillo de la criatura, no se lo quita nadie. Entonces, recién, es cierto, es verdad, había quebrantado un régimen anterior de prisión domiciliaria, pero después de muchas evaluaciones, el juez entendió que el mejor lugar era para la crianza de su hijo y cumplir la pena efectiva de condena era su hogar, pero con más controles, con muchos más controles de la anterior vez en donde le habían brindado prisión domiciliaria. Los controles eran casi diarios, Juan, para que te des una idea. Tanto que salí muchas veces a responder cuando ella llevaba al niño al médico. Pero vos fíjate que se pudieron hacer controles diarios. Es cierto, lo hacía la policía cuando no tendría que ser así. Tiene que crearse un cuerpo al respecto, que puede ser dependiente del servicio penitenciario.
¿Y que controle todos los días? Sí, que controle todos los días. ¿Resulta necesario? Claro que resulta necesario y obligatorio, pero es justamente porque la madre, en ese entendimiento, comprendió que el mejor lugar de cumplir la pena efectiva de prisión de 4 años y pico que le habían impuesto era su hogar, y que no quería por nada del mundo volver a la cárcel en donde peligró la vida de su hijo. Seguro. Entonces, Eso se claro, entiende. No es claro. el ámbito más propicio, o sea, No, convengamos. para nada, ni siquiera Ah, es para nada, ni siquiera es algo en donde un chico va a adquirir cierto grado de educación, ¿no? Por el contrario, un chico de 4 a 5 años, vos sabés bien, Juan, hasta de 3 te diré que ya empieza, no soy psicólogo, pero me lo han explicado, a captar imágenes y a incorporarlas en su cerebro y comienza a recordar. no, sí, Entonces, seguro. entonces, No. internalizar conductas y después las practica. Entonces, eso es lo que justamente tiende a, tenemos que tender a decir y hacer valer, y que esto se plasme alguna vez en una legislación procesal, en donde el juez ya directamente se valga de ese artículo. Y que en todo caso, que sea el representante del Ministerio Público de la acusación o fiscal el que tenga que salir a demostrar el por qué esa pena de cumplimiento efectivo de condena o la medida coercitiva de prisión preventiva debe ser en un establecimiento carcelario, en compañía del niño, porque él es el que tiene que dar las explicaciones. La regla tiene que ser toda madre, es lo que yo entiendo, lo que yo propugno y a lo cual adhiero. Toda madre tiene que estar con los debidos controles cumpliendo la pena efectiva de prisión o una medida coercitiva de prisión preventiva en su casa, arresto domiciliario. Y cuidando a los niños, obviamente. Entonces, Seguro. ese es el entendimiento que propugno. Entonces, no hagamos más construcciones y viendo en una audiencia qué puede ser, qué no puede ser, qué tomamos de acá, qué tomamos de allá. Creo que ya debe haber un norte en el juez en ese sentido. Y ojalá, he visto casos, sobre todo de juezas, en el ámbito provincial, que ya preguntan directamente a la fiscalía el por qué no. ¿Por qué Sí, sí. no podría ser prisión domiciliaria para esa madre que tiene un niño de 7 u 8 años? Claro, la contestación siempre es totalmente positiva, totalmente jurídica, legalista. Tiene 7 u 8 años, el niño o la niña es mayor a 5. Claro, nos olvidamos de los tratados de derecho internacional que ha asumido nuestro Estado. Pero bueno, Seguro. Que es de 0 a 18 niños, por supuesto. sí, yo creo que también habría que regular esa cuestión. ¿Por qué no podemos regular esa cuestión? Podemos hablar de niños o niños adolescentes. Sí, eso se ha regulado también en diferentes leyes de protección de la niñez. También puede ser regulada en el marco del derecho penal y procesal penal con mayor razón, sí, obviamente. Bueno, Yo coincido con lo que dice Nazareno y lo que dice también la doctora Treviño, que vi que escribió, porque en realidad esto no hay que mirarlo como un privilegio o un beneficio para la madre, sino que acá la mirada va para el niño. Y eso surge de los convenios internacionales que firmó la República, no hay mucho más para discutir, me parece. sí, yo Gracias. lo hablaba desde el punto de vista de que, si bien están todos los derechos reconocidos constitucionalmente, no son de absolutos. O sea, siempre dependen de las normas que regulan su ejercicio, digamos. O sea, Estamos hablando de leyes supralegales, o sea, sí, de sí, valor constitucional por el 75, inciso 22. sí, sí. Yo lo entiendo perfectamente, pero digamos, por ahí, digamos, yo me he defendido mucha víctima, por ejemplo, y digamos, lo tomaría como un premio, o sea, lejos estoy de lograr una reivindicación a través de una condena penal. O sea, yo me pongo en esa posición, o sea, no es una posición que yo la aconsejo, pero digamos, de cara a la sociedad, vos estás aplicando una pena y
este es el país de las excepciones, digamos, excepcionadas acá, excepcionadas. Entonces, como que desvirtúa, yo lo encaré de esa manera, como que desvirtúa la aplicación de una pena. Doctor, discúlpeme la interrupción, pero Sí. a ver, desde el punto desde el punto de vista de la víctima, en realidad la víctima nunca quiere justicia. No. La víctima siempre quiere venganza, digamos. Exactamente, bueno. Por eso le dimos el poder al Estado. Resulta de lo cual, digamos, si nosotros realmente vamos a pretender, porque comparto con lo que decía Nazareno, digamos, uno se traza un norte, y en ese norte uno tal vez, probablemente encuentre seguramente alguna excepción, como dice usted, de alguna mujer en el montón que supóngase se embarace o pretenda tener el cuidado del chico solamente para obtener el beneficio. Pero digo, desde hace décadas el sistema carcelario de encierro ha demostrado el fracaso en la posibilidad de reinsertar gente. No, sí, seguro. Eso nosotros, no hace falta más pretendemos que socialmente haya una rehabilitación, haya una reinserción de la persona que delinquió. Y en este caso, además, con la situación, y como decía Antonella, mirándolo desde el lado del chico, digamos, nosotros estaríamos castigando acá a la madre y al niño también, teniendo en cuenta que el niño estaría por encima de la madre. Y esto no va en contra de la víctima. Creo que no deberíamos confundirnos en esto, que no es decir, bueno, la víctima no nos importa. Nos importa la víctima, nos importa que no haya más víctimas, y por lo tanto también preocuparnos por ese menor y su futuro, ¿no? Digo, uno tiene que poner ahí... Es un equilibrio, es una armonía. Es como una balanza que tiene en realidad mucho más de dos platos, digamos, ¿no? Exactamente. Hay que armonizar por muchos lados, pero me parece por eso, que el más inocente de todos ahí es el menor, ¿no? Y el más desvalido. El norte que plantea Nazareno y las medidas y cómo se debe llevar a cabo es bastante concienzudo, o sea, bastante racional. Yo no lo critico, o sea, yo lo que critico es la danza de todos los derechos y el equilibrio que tiene que tener el juzgador, o sea, que recae todo en manos del juzgador, frente a todos los derechos estos que están en danza. O sea, esa es la crítica. ¿Cuál es el derecho ahí más importante y cuál es el derecho que va a salir perdidoso de toda esta cuestión? A eso me refiero. O sea, la solución es la solución del problema, digamos. No lo tomen como una crítica destructiva, sino desde la construcción. No sé si lo dijo Nazareno, pero la mayor parte de las mujeres que están presas lo están en prisión preventiva, o sea que ni siquiera tienen una condena firme, son personas inocentes. Sí. Eso también se deja de lado. No, seguro. Más de la mitad de las personas que están presas no tienen condena firme. Lo que dijo también Nazareno es que la población no es tan relevante dentro de todo el caudal de mujeres, no es tan relevante como para que digan se están escapando todas por ahí, digamos. No. O sea, no. No. Es verdad, por eso, para que te des una idea, yo di números era solamente el 5% de la población carcelaria, a veces menos, en Santa Fe mucho menos. Pero fíjate vos, por ejemplo, algunas cuestiones que se han ido desarrollando a raíz de que todavía no podemos llegar a ese norte al cual yo pretendo o anhelo. Por ejemplo, he leído, para esta charla, había leído también en Telam Digital, de que la unidad penitenciaria número 33 de Los Hornos, en provincia de Buenos Aires, que es la unidad que más mujeres detenidas tiene, ellos han establecido de que el jardín de infantes al cual deben concurrir los niños, no debe ser dentro de la unidad carcelaria. Tiene que ser extramuro, afuera.
lo han implementado a partir de este año. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que por más de que pongan juegos, que pongan una hamaca, un pelotero, un gusano, unos túneles dentro del patio del pabellón, se siguen viendo barrotes, alambrados, torres de seguridad, guardias caminando. Y los chicos ven eso, captan eso. Y notaban que los chicos no jugaban casi, no se divertían. Y eso lo habían advertido el personal de trabajadores sociales y psicólogos de la unidad carcelaria. Habían advertido eso. En un momento en donde dejaron de evaluar a las presas, entre comillas, a las internas, en realidad así se debe decir, se dieron cuenta de que los chicos, llamémosle de alguna manera más criolla, no eran felices jugando en el patio con todos esos juegos, porque constantemente preguntaban quiénes eran esas personas y de por qué había barrotes o alambrados, de por qué había perros también, un sinfín de cuestiones. Sí. Todas las imágenes que tenemos nosotros como abogados cuando visitamos a la cárcel, cuando vamos de visita a algún defendido a la cárcel, esas imágenes eran incorporadas por los chicos. Y en los dibujos plasmaban eso. Es fantástico. La mente del niño es fantástica. Entonces se dieron cuenta de que una endija, una luz, una solución muy chiquita, era darle un poco más de color a las imágenes que tenía que tener un niño para internalizarlas, y por lo tanto los jardines de infantes tenían que ser por fuera de la unidad carcelaria. Primero trajeron a las maestras jardineras para entrevistarse con las mamás, hablar con los chicos y decirle, ¿querés ir a jardín afuera de acá? Y ahí los chicos fueron diciendo sí, y así fue como se logró eso. Hola, Hernán, perdón, la demora, estaba a full. Lo que... Sí, lo que pasa, a mí me parece, yo comprendo perfectamente lo que la exposición de Nazareno, pero a veces también organizaciones criminales, a mí me da la impresión que por ahí organizaciones criminales pueden utilizar a mujeres para cometer delitos y bueno, después terminar, total va a tener prisión domiciliaria porque o queda embarazada o tiene un niño menor. O sea, yo creo que por ahí, por eso la otra vez yo planteaba de que el Estado, ¿no es cierto?, tiene que crear políticas públicas de manera de bajar los índices de pobreza, de marginalidad, y bueno, que obviamente y bajar el índice de los delitos. Sí, yo comprendo perfectamente, ¿no es cierto?, que estos niños que nacen o crecen en la cárcel sufren un estrés tóxico que le produce desórdenes, pero hay que ser muy demasiado para implementarlo. Me da la impresión bueno, de que, como decía el doctor Singer, que sean jueces bastante equilibrados, porque hay que ver y analizar cada caso en particular también, me parece. Pero bueno, el tema, la verdad que amerita mucho estudio y mucho debate, me da la impresión, y lo comprendo perfectamente. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Alguna otra pregunta? Y sí, estoy de acuerdo con usted, doctora, cuando usted establece de que obviamente esto es una política global en la cual el Estado argentino, lamentablemente, con el paso de los años, ha ido decayendo en cuestiones educativas, laborales, culturales, que bueno, es la realidad que hoy nos toca vivir. Obviamente me encantaría que Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue, con todo el respeto de las leyes sociales. Pero también yo entiendo que hay una realidad hoy latente. Y ahí tenemos que hacer hincapié en que, bueno, hay problemas a solucionarse en lo mediato y otros en lo inmediato.
Yo creo que lo inmediato amerita, en este caso particular y de la charla, que justamente exista ese norte en los jueces de poder ver una realidad y decir, bueno, si esta madre que se encuentra en prisión junto con su hijo puede llegar a tener la posibilidad de que tenga una prisión domiciliaria, con todos los controles habidos y por haber. Inclusive uno de esos controles, y también en base a lo que ha dicho doctora, puede ser también la prohibición y control de, ¿por qué no? Se lo puede hacer perfectamente, la prohibición y control de entrometerse o acercarse o comunicarse con determinadas personas. También se lo ha hecho de forma preventiva al momento de imponer una medida coercitiva. ¿Por qué no hacerlo también en la etapa de ejecución de pena? Sí, sí, yo creo que existen los controles. Creo que, es más, se me están escapando otros que tenía pensado desarrollarlos, pero existen muchos controles para llevar a cabo la posibilidad de control sobre una madre que puede llegar a tener prisión domiciliaria. Yo soy partidario de que obviamente estas charlas enriquecen. Entiendo también la postura que tuvo el doctor Singer cuando por ahí una víctima, ya sea lo que apuntaba, por ahí una víctima puede llegar a enojarse, a manifestar su rencor o su bronca o inclusive hasta su venganza. Pero bueno, también somos, como lo ha dicho Hernán, creo, de forma anterior, bueno, existe un Estado y un juez que debe resolver, es un Estado de Derecho. Para eso le hemos entregado ese poder a un juez para que resuelva estas cuestiones. Es el Poder Judicial en definitiva. Entonces, es él el que tiene que resolver y también introyectar las conductas necesarias para llevar adelante las políticas, porque también el Poder Judicial desarrolla políticas, llevar adelante las políticas que tiendan justamente a que cierta parte de la población muy ínfima pueda cumplir una prisión domiciliaria, dado que la madre debe estar al cuidado de un niño. Bueno, no sé qué más decir, no quiero hablar tanto, no quiero cansar tanto. No, está muy interesante el tema, y es para estudiarlo y mucho. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene... No, evidentemente que requiere una reforma legislativa, eso es una cuestión que Sí, cae de más. Sí, Y cae por de supuesto, y por eso también requiere más debate, digamos, por todo. Es muy escueto, Juan. Vos imaginate que la ley 24.660, cuando fue dictada, recién estaba el 75, inciso 22, la nueva constitución. O sea, no, Claro. te repito, estaba viendo la exposición de motivos, no fue motivo de ninguna profundización, no fue motivo de alguna discusión así caliente en el recinto como para que se pueda charlar. Fue aprobada sin más. O sea, no hubo esa discusión jurídico-filosófica que requiere una ley, y sobre todo porque comenzaba a regir la nueva Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional, o sea, donde incorporaba ya todos estos tratados, y después todos los tratados que vinieron con posterioridad, donde profundizan la situación. Yo creo que esta es una ley de ejecución penal que ha quedado, en 30 años, ha quedado totalmente, no te digo en desuso, pero a contratiempo, valga la redundancia, a contratiempo de los tiempos que nos toca atravesar. Se ha quedado con una imagen de la cárcel que dista muchísimo de la realidad. Se ha quedado en las antípodas de lo que hoy pasa en las cárceles en otro país. O sea, no nos olvidemos de eso. Hay una película de trapero que era Leonera, creo que es algo así, no sé si alguien tuvo la posibilidad de verla. Bueno, eso ahí tenés una imagen de lo que sucede dentro de una cárcel, o sea, de mujeres, y bueno, un sinfín de películas también que reflejan casi fielmente todos los hechos, acontecimientos de una unidad carcelaria. Entonces, es una ley de ejecución penal que ha quedado
muy desactualizada, muy atrás. Y lo que es peor, se la tiene como que es el axioma que debe imponerse y primar. El principio legalista debe primar. El principio legalista de la ley de ejecución 24660 debe prevalecer. Entonces, seguimos en eso. Seguimos en eso. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra consulta en general? Bueno, Veo silencio. No hay. Bueno, damos por concluida la reunión, ¿te parece? Sí, tuvimos una horita muy buena. Muy Una buena, una horita horita muy hablando. buena. Sí. Excelente a todos. Así que agradezco a todos, obviamente, a todos los colegas y personas que se han conectado, les agradezco infinitamente. Perdón, yo simplemente agradecerte, Nazareno. Yo me Gracias, metí Hernán. en la charla, pero venía en representación del Colegio de Abogados digamos, aunque esto sea por Zoom, se supone que esto en algún momento volveremos a hacerlos todos presenciales. Sí, obviamente. Uno no da la bien, digamos, uno no es local, somos todos locales, así que uno no. Por eso no me gusta mucho dar las bienvenidas, sino al final agradecer. Agradecerte a vos particularmente por el esfuerzo de estar y de compartir, y a todos los presentes por estar y colaborar. Y al instituto, Muchas gracias, fundamentalmente. Hernán. Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, me despido entonces de todos los colegas, de todos los presentes. Muchas gracias. Hasta No, luego. gracias a vos. Bueno, quería agregar algo más yo respecto de los certificados. Aquellos que quieran el certificado de la charla, los colegas que, bueno, pueden solicitarlos allí en Listo. tesorería del colegio, y si no, también lo pueden pedir, creo que es cajacentral@colabro.org.ar, creo, y bueno, tienen así el CBU o pedir el CBU. Si no, después se los pasamos por WhatsApp, la CBU, de manera que pidan los certificados. El costo de los Adelante. certificados es 300 pesos. Bueno, no Barato, sé. barato. Perdón, recuerdo también que la charla esta queda grabada y después se va a subir al canal de YouTube del colegio, así que no pudo participar y la que quiere escuchar después, también está bueno. Sí. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.